Bien, estamos en una nueva entrevista de este ciclo In Limine, hoy con el doctor Roger Mirza. El doctor Mirza, valga la redundancia, es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular del Departamento de Teoría y Metodología Literarias de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, coordinador de la maestría Opción Teoría e Historia del Teatro. Ejerció la crítica teatral, dictó cursos y seminarios de grado y posgrado en nuestro país y el exterior y ha publicado numerosos artículos y libros sobre literatura, teoría del teatro y teatro uruguayo. En el año 2000 fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Buenas tardes, Mirza. Buenas tardes. Antes de entrar en tema, hoy vamos a conversar sobre teatro, sobre literatura. Naciste en Egipto. Sí. Aquí parece que es un honor, me alegro, porque pasé los 12 primeros años de mi vida en Egipto y vinimos al Uruguay en el 57. ¿Y por qué la elección de venir a Uruguay? Bueno, eso fue una elección de mi padre, que tenía cultura francesa y nosotros somos de habla francesa, porque el libro que consultó, que era un libro de un autor francés, sobre América Latina, jerarquizaba este país como el más democrático, el más estable, el más homogéneo, el que tenía menos conflictos sociales, religiosos, etc. Y él venía de experimentar el ascenso, digamos, de los conflictos religiosos y políticos y sociales que desembocarían luego en el levantamiento de Nasser, la nacionalización del canal y todo eso, lo cual a él mismo le parecía fenómeno para los egipcios, pero como él decía, eso es lo que en efecto debe ser para Egipto, aunque a él, o por lo menos los de formación cristiana y francesa, que era el caso nuestro, no se excluía. De alguna manera, además, esa zona, el francés era el idioma oficial, no nos olvidemos, él era de origen libanés, aunque nació en Egipto. El Líbano era el Gran Libán, que era una especie de colonia o protectorado francés. Entonces sentía allí que su lugar, digamos, empezaba a ser un poco más inestable. Tu ascendencia es un crisol de nacionalidad. Como en general en el Cercano Oriente. Sí, mis padres son de origen griego, libanés, sirio y armenio. Esos son los 4 orígenes. Aunque mis padres nacieron los 2 en Egipto y yo también. ¿Y tú también tenés nacionalidad francesa? No. Nunca la tuvimos. Era nacionalidad egipcia simplemente. Sí, tu idioma materno, digamos, era el francés. Era el francés. Sí. Bien. Vamos ya a entrar a lo que es tu especialidad. ¿A cuándo se remonta, a qué época se remonta el origen del teatro uruguayo? ¿Quiénes fueron los primeros teatreros de los que haya registro, ¿no? Bueno, hay una fecha ahí clave que no es meramente simbólica, que es una fecha histórica, que es la fundación de la Casa de Comedias en 1793. Y eso, Cipriano de Melo, un portugués radicado en Montevideo, muy hábil, etc., compra con préstamo oficial el terreno, construye la Casa de Comedias y empieza a buscar actores porque se había incendiado la ranchería en Buenos Aires y entonces los actores argentinos vinieron argentinos, todavía no era, los actores porteños vienen a Montevideo buscando trabajo y al final se forma el primer elenco con pobladores de Buenos Aires y pobladores de Montevideo, algunos, y esa compañía, hay un libro de Teodoro Klein sobre el teatro en el Río de la Plata que es excelente, estudia detalladamente incluso los contratos y todo, y hacía funciones 3 o 4 veces por semana para un público muy variopinto. La ciudad de Montevideo todavía era una ciudad con pocos habitantes, o en fin, estamos hablando de 1793, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba ubicada la Casa de Comedias? En lo que hoy es el Palacio Tarango, que fue demolida y ahí es la Plaza Zavala. Allí estaba y iban todos, incluso señala Klein,
hasta los esclavos iban. Era un recinto cerrado. Cerrado, con techo, con palcos para algunos y con un espacio vacío, en general con polvo de ladrillo. Llevaban sus sillas los que querían sentarse, era una especie de plataforma vacía en la platea, y iban mujeres, niños, hombres, esclavos incluso. Contaba Klein que los esclavos de la familia llevaban las sillas, por ejemplo. ¿Y cómo era? ¿Se pagaba una entrada? ¿Cómo? Sí, pero había como una especie de horizontalidad, de integración, ¿verdad? Porque como pasó en los teatros hace algunos siglos, era como un encuentro muy muy, yo no podría decir transclasista, pero que incluía, porque además incluían también niños, es decir, que era un poco como el viejo teatro de origen griego, donde iba toda la familia. Era el lugar de entretenimiento predilecto, digamos, a partir de esa creación. Y las obras generalmente eran españolas. La primera obra uruguaya es el presbítero Francisco Martínez, se llama La lealtad más descendrada y Buenos Aires vengada, que trata de la reconquista de Buenos Aires por Montevideo. Todavía estamos en la colonia española. Sí, sí. ¿Y hay datos de cuál es la primera obra que se representó? No uruguaya. La primera obra que se representó debe haber sido algún sainete criollo o alguna obra española. El repertorio era predominantemente español, incluso cuando aparecían autores no españoles eran traducidos al español. Eso fue en una primera etapa. Ahora, una etapa que duró bastante. Se forma el elenco, hay una interrupción por las guerras de independencia, y alrededor del 15 o 16 entran los portugueses a Montevideo, y entonces allí el repertorio se vuelve más como internacional, hay poca participación criolla, pero en general el repertorio era de obras españolas. Y en el 30, cuando la nación se vuelve independiente, el elenco sigue, la compañía sigue, una compañía contratada por el dueño del teatro, hasta el 55, que muere, ya desaparece la compañía. Pero a lo largo de medio siglo, un poco más de medio siglo, fue una presencia fundamental. El Solís se inaugura en el 56, de modo que más o menos coincide la aparición del Solís, y al comienzo incluso, pero el teatro seguía, físicamente seguía existiendo. La compañía desaparece porque estaba manejada, digamos, por Fernando Quijano, y una actriz que desde 1803, más o menos 1801, empieza a actuar y que tiene una continuidad que se va a enriquecer con otras actrices de origen español también, y una que es considerada la actriz uruguaya que se destacó más porque además fue de Buenos Aires, que se hizo incluso hace poco una obra sobre su vida. Petronila Serrano es esa actriz que arranca al principio del siglo, y después se incorpora Trinidad Guevara. Lo que es interesante es que se conservan los textos, la lista de obras, lo que cobraba cada uno. Eso es una investigación que hizo Teodoro Klein, que es un argentino casado con una uruguaya que ahora falleció, y que tiene un libro sobre el actor en el Río de la Plata, son 2 tomos, y ha escarbado en cuánta documentación existía, en cuánto archivo encontró, y rescató documentos importantísimos sobre esa historia. Hay incluso un titiritero anterior, al 93, que sería la fecha de inicio de la Casa de Comedias, y algunas representaciones de oficiales, porque el teatro lo hacían muchas veces oficiales, del ejército o de la marina, más bien de la marina era. En las festividades reales se hacían representaciones. Y entonces hay representaciones en Colonia y en Montevideo antes del 93. ¿Y esos actores y actrices vivían Eran profesionales del teatro, cosa que hoy parece asombroso en la fecha. Claro. Eran profesionales del teatro, hacían contratos y vivían del teatro. Vivían muy, muy en el borde, ¿no? No estaban en la miseria, pero Teodoro Klein estudia, por ejemplo, la lista de objetos que legaban en sus testamentos. Y eran objetos, casi todos eran vestuario. El vestuario y algún mueble, de modo que no se enriquecían con eso. Sin embargo, era masiva la concurrencia. ¿Y cómo era? Uno hoy está acostumbrado a la especialización, ¿no?
Sí. Directores, dramaturgos, actores, escenógrafos, ¿cómo era en esa época? Era terriblemente especializado. Uno era primera dama o segunda dama y se especificaba si podía cantar o no podía cantar. Y también el reparto era minucioso. En realidad, cada actor tenía su lugar exacto y era toda una jerarquía. De modo que también eso que te decía, no solamente actuaban, sino que algunas podían cantar y se especificaba eso en el contrato. Y hasta su desaparición. Y bailar. También bailaban en los entreactos, digamos. Y hasta su desaparición, ¿la Casa de Comedias fue la única institución teatral que había? Hasta su desaparición, hasta la desaparición de esta compañía, era la única. Luego, justamente cuando la compañía desaparece, nace el Teatro Solís. Claro. Y hubo un tiempo en que compartían. Y entonces se repartían un poco el repertorio. En la Casa de Comedia se hacían más bien obras livianas para el gran público, sainetes y mucha zarzuela española. En cambio en el Solís era la ópera y los elencos extranjeros, visitantes, dependía un poquitito también de su jerarquía, iban más bien al Solís, sobre todo si era ópera, y algunos visitantes españoles zarzueleros iban a la Casa de Comedias. El Solís cuando surge como una institución privada. Privada, sí, por acciones. Y tuvo un éxito impresionante. Las cifras de espectadores del Solís son de no creer. Las cifras que tengo de espectadores montevideanos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, o al comienzo del siglo XX, es más de 1 millón de personas. 1.130.000, 1.300.000 en 1910, en una población de 300.000 habitantes. En un año. En un año. Mientras que, eso marqué la cifra, mientras que, por ejemplo, actualmente Montevideo tiene 1.300.000, es decir, pasó de 300.000 a 1.300.000. 400.000 espectadores hay aproximadamente por año. Antes los espectadores eran 4 veces más que los habitantes de la población. También se ha diversificado la oferta, ¿no? Sin duda, pero estamos hablando aquí de todos los asistentes al teatro. A comienzo del siglo había muchas salas, había una docena de salas de teatro en funcionamiento permanente. ¿Y cuáles eran esas salas? Comienzo del siglo XX estamos hablando. Sí, bueno, acaban de destruir algunas. Bueno, estaba todavía lo que es hoy lo que es hoy la sala Verdi, el Solís, el Politeama, el Albéniz, en Andes, el teatro que existió hasta hace unos 10 años, que se convirtió en estacionamiento. El Artigas. El Artigas, ¿no? El Artigas. Que después fue cine. Sí, claro. Cine porno llegó a ser. El teatro también que existe todavía, aunque ya no sé si está ofreciendo espectáculos en Mercedes y Tristán Narvaja. El Estela, Nuevo Estela, etcétera, cambió de nombre. Y el Río Negro todavía existe, ¿no? Y sigue existiendo esa sala. Esas son las que más conozco. Había por lo menos una docena de salas en total. Y vos decís ¿Solís o Solis? Siempre surge. La tradición decide, en realidad. La pronunciación de las palabras depende muchísimo de una especie de convención totalmente tácita entre los hablantes. Aquí decimos Solís, yo no conozco a nadie que diga Solis. Y le ponemos tilde, incluso por las dudas. Pero es en homenaje a. Se discute, Solís o al sol. Sí, se discute eso. Tiene un sol, ¿verdad? En el frente. Claro, pero están los que sostienen que cuando se forma la compañía y se venden las acciones, deciden ponerlo en homenaje al que primero pisó estas tierras, el primer español que pisó estas tierras, sí, puede ser. Bien. O sea que tenemos más de 2 siglos de tradición de teatro en nuestro país, ¿no? ¿Podemos decir que existe un teatro uruguayo con particularidades definidas? Esa es otra discusión que prácticamente te diría que desde el siglo XIX se está discutiendo.
Y allí los teóricos, historiadores, no están de acuerdo. Algunos remontan ese origen a la primera obra hecha por un criollo, que todavía no era uruguayo, porque el Uruguay no había nacido como país, que es el presbítero Francisco Martínez, de que hablábamos, La lealtad más acendrada y Buenos Aires vengada. Allí nacería un teatro hecho por los criollos de esta ciudad. Pero en realidad las obras que se representaban eran más bien españolas, y hasta la independencia esto formaba parte de primero una colonia española y después pasó a ser dominada por los portugueses, de modo que ahí no se puede hablar todavía de un teatro uruguayo, si el Uruguay no había nacido como nación. Por eso es que Teodoro Klein habla más bien de un proceso de fundación de un teatro que fue rioplatense primero, que después se convirtió en teatro argentino y uruguayo. Incluso él distingue no tanto argentino y uruguayo, sino teatro de Buenos Aires y teatro de Montevideo. Porque en realidad él sostiene que hay como una especie de vasos comunicantes entre las dos capitales y que forman un sistema único de vasos comunicantes, dice él, donde hay un intercambio de actores, de directores. La fundación de la Casa de Comedias justamente se debió a que vinieron actores que llevaban ya más de 10 años actuando de Buenos Aires. Y los intercambios con altibajos, por razones políticas o profesionales, se multiplicaron. Trinidad Guevara, por ejemplo, es más conocida en la Argentina que aquí. Allá tuvo muchísimo éxito y una trayectoria importante. De modo que hay como varios factores que tomar en cuenta para poder hablar del nacimiento de un teatro uruguayo como tal. Sin duda que en ese proceso de fundación importan mucho los podestá. En 1884, la versión de pantomima de Juan Moreira, y en el 86 la versión hablada. También importa la Casa de Comedias, que fue la que permitió que luego se fuera desarrollando, sobre todo también el público. Ahora, el público ese es otro tema. El público, y por eso cuesta hablar de nacimiento de un teatro uruguayo. El público a lo largo del siglo XIX y comienzo del XX es predominantemente extranjero. Predominantemente extranjero. Tengo las cifras, pero había 2 extranjeros y medio por cada uruguayo en Montevideo a fines del siglo XIX. Claro, eso reflejaba también la población de Montevideo, ¿no? Era una población así. Pero además hay una estadística interesante que discrimina pobladores activos, población activa, y menores de 20. ¿Quiénes son los que forman número, digamos, en el teatro? Sobre todo la población activa. Bueno, era 2 veces mayor que los extranjeros que la población uruguaya que iba al teatro, en las cifras. Por eso se explica muy bien entonces que el teatro era teatro español, teatro italiano, además se formaban grupos, elencos italianos, franceses, españoles, que siguieron representando hasta mediados del siglo XX, incluso más avanzado. Hasta hay un teatro, por eso naturalmente se debe a algunas personas, pero hay un teatro en inglés, que son los Montevideo Players, ¿verdad?, que duró hasta hace unos años, hasta hace unos 10, 15 años, seguían estrenando en inglés obras o de la cultura inglesa o traducidas al inglés. Ahora, da la sensación que era un fenómeno popular, ¿no? Absolutamente. Un dato curioso, durante el sitio de Montevideo, por ejemplo, estamos hablando de 1845 al 50 más o menos, ¿verdad? 43, 44 al 50, 51. Había 3 elencos funcionando en Montevideo. Estaba la Casa de Comedias, había un elenco italiano y había un elenco francés. Y representaban teatro y lo hacían para beneficio, por ejemplo, del hospital o para los heridos de la guerra. Así que en una población que tenía alrededor de 40.000 habitantes, había 3 elencos de teatro en lenguas diferentes. Y derivando hacia... Volviendo a cómo se funda entonces el teatro uruguayo, ¿cuándo aparece? Ángel Rama, Rossi y otros tratan de señalar que a partir de los podestá y el gaucho de Juan Moreira, de lo que se llamó el teatro gauchesco, empieza a construirse una continuidad. Empiezan autores argentinos y uruguayos, y muchos uruguayos radicados en Buenos Aires, además. El propio Sánchez se estrenó en Buenos Aires, claro. Me dijo el doctor, en 1903. Ahí se forma un rioplatense, con autores uruguayos y argentinos, sobre todo en teatros argentinos, es decir, en Buenos Aires, más que argentinos, en Buenos Aires, y algunas veces aquí, porque el éxito de Sánchez en Buenos Aires hizo que se estrenara también aquí.
Y eso va a durar unas cuantas décadas, ese intercambio permanente hasta, según varios, y ahí no importa enumerar, son muchos, se puede considerar que hay una fecha fundamental, que es 1947, que es cuando se funda la Federación Uruguaya de Teatro Independiente y la Comedia Nacional. Había como una necesidad, y en los diarios que uno recorre de fines del siglo XIX hasta el XX y toda la primera mitad del XX, un reclamo permanente de crear una compañía nacional de teatro y de crear una tradición uruguaya de teatro. Y de alguna manera contribuye a esa fundación la creación de la Comedia Nacional. Que la Comedia Nacional en realidad es departamental, ¿no? Sí, pero es nacional. Sí, sí. Si uno recorre el libro que existe sobre la Comedia Nacional, ve cuántas veces iba al interior. Viajaban permanentemente, todos los años llevaban 3, 4 espectáculos en diferentes ciudades del interior. De modo que realmente tenía una vocación nacional y se merece que la llamen nacional. Aunque lo que pasa es que, como siempre pasa, digamos, la mayoría de las veces, iniciativas privadas. Justino Zavala Muniz fue el impulsor de la fundación de la Comedia Nacional. Ya siendo diputado a fines de los años 20, tuvo un primer proyecto que no fructificó y recién en el 47 puede fundar la Comedia Nacional. Y naturalmente que su objetivo era crear una comedia que sirviera para el país y no solamente para la ciudad de Montevideo. También nacen y crecen, además de Sánchez, varios dramaturgos uruguayos, ¿sí?, que también estrenan en Buenos Aires. Y ahí hay una continuidad, empieza a haber textos uruguayos, actores uruguayos, compañías uruguayas y salas. Y solamente a partir de ahí que se puede hablar de un teatro nacional o uruguayo. ¿Cuál es la relación, que hablaste, te referiste al tema de la dramaturgia, cuál es la relación entre teatro y literatura? El público a veces sí. Lo que ve es el todo de la obra, ¿no? Yo te diría que es como una especie de, no sé, pero es como un matrimonio en disputa, digamos. Siempre el imaginario conflictivo de la gente que la dramaturgia es un género literario, por ejemplo. Yo creo que más allá del imaginario de la gente, que en realidad no cree que la dramaturgia sea realmente el teatro, sino que el teatro de alguna manera desborda la dramaturgia, porque el teatro es texto, es cuerpo, es canto, es música, es baile, es presencia viva, mientras que la literatura es texto escrito. Puede haber literatura oral también, por supuesto, y la literatura oral se acerca más al teatro. De modo que en realidad lo que se puede decir es que el teatro tiene una especificidad que es justamente la polifonía, se podría hablar. Y esa polifonía incluye incluso a veces diferentes lenguas. Es decir, en Montevideo se representaban varias lenguas al mismo tiempo, en diferentes salas. Pero esa polifonía y ese uso, ese arte total, como algunos lo han llamado también, compromete absolutamente todo. Y el actor que hace de personaje, de alguna manera le da carne a un personaje que se transforma, porque el actor da su versión del personaje. Por eso es que nos interesa siempre ver otra versión del personaje hecho por otro elenco, por otro actor, porque allí, ¿cuál es, digamos, el objeto artístico en ese caso? No es el nombre Hamlet, es el actor tal, el ruso, por ejemplo, que hace de Hamlet, o Laurence Olivier haciendo de Hamlet, y siempre distinto, porque en el arte es indiscriminado la materia de que está hecho del objeto mismo artístico, no se puede separar. Cambia el actor y cambió el personaje, cambió la estética y cambió la recepción también, y cambió la construcción del personaje. Entonces, si eso pasa con un actor, imagínate donde son 15 actores y además la puesta en escena supone ya una interpretación distinta. Es decir, que es como un arte plural el teatro y por eso es que es tan difícil y por eso también es que es tan popular. Porque al que conoce el texto y puede disfrutar los detalles de los juegos que hay en muchos textos de Shakespeare, por ejemplo, disfruta de una manera. Y el que en cambio solo lo ha leído en traducciones y está interesado en la intriga, pero también en el personaje y en la interpretación de los actores, también tiene otro aspecto. Pero además el teatro incluye también canto, incluye música, incluye danza, como pasaba en los teatros, en las tradiciones teatrales de todo el mundo. ¿Y se lee teatro? ¿Tenés datos de eso? Bueno, yo te diría que estamos ahora como una inflexión hacia la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, hubo como una especie de crecimiento del teatro concebido como una
un compromiso político, un teatro comprometido. En Europa eso siguió, hay una línea que tiene que ver con Brecht y todo el llamado teatro político, pero que ya nace también antes que él. Y hay una corriente allí que lo incluye. Y en Uruguay eso reaparece con los teatros independientes sobre todo, pero también la Comedia Nacional. Se aparece allí el cruce entre lo político y lo teatral, que además siempre estuvo presente. Por algo se prohibían con tanta frecuencia a las compañías y al teatro. Porque lo peligroso del teatro, entre comillas, ¿verdad?, para el poder, es que genera una instancia de encuentro inmediato entre la producción misma de la obra y la recepción. Y que además es social, es multitudinario, incluso puede haber... Yo te diría que la tendencia actual, entonces, después de ese auge del teatro político que convocaba justamente a salas grandes, mucho público, por algo el Galpón creó su sala en los años 60, a partir de ahí se produce una inflexión que hace predominar las salas chicas, la búsqueda del contacto inmediato con el espectador, la elección de un teatro más concentrado y más dependiente de algunos rasgos y no de un enfoque más abierto y, ¿cómo decirlo?, multitudinario. Pensá que, de alguna manera, la competencia entre el teatro y el cine va a favorecer que el teatro, buscando su especificidad, trate de fortalecer el contacto inmediato personal con el público. Por eso las salas se achicaron. Aparecieron los teatros circulares, aparecieron las salas pequeñas, el teatro experimental, la importancia del cuerpo, la importancia de la modulación de la voz y del cuerpo, en la mayor proximidad con el público, cosa que naturalmente no puede hacer el cine. En esos, bueno, decíamos más de 2 siglos de teatro en nuestro país, hoy, ¿cuáles podemos decir que son las nuevas tendencias o los nuevos modelos del teatro uruguayo? Bueno, hay como una superposición de tendencias, digamos. Los jóvenes, evidentemente, están buscando un teatro que esté más próximo de la expresión no solamente verbal, sino total del actor. El compromiso del actor como un centro de creación dramática que no dependa exclusivamente de la puesta en escena de un texto. La creación ahora parece como si se reivindicara la función creadora del propio actor. Entonces, y el director también empieza a construir las puestas en escena con todo el equipo de producción, actores, técnicos, etc. Se abandona la idea del director simplemente como una especie de director de orquesta que somete a todos los demás que participan en el espectáculo a su orientación y nada más. Basta conversar con Calderón, con Sanguinetti, con cualquiera de los más jóvenes y construyen sus espectáculos a partir de un contacto con el actor y muchas veces incluso se va modificando la propuesta inicial hasta llegar a una especie de producción común. Y eso es en parte también como consecuencia de la especificidad del teatro como arte del cuerpo y arte de la palabra dicha y la presencia física entre actores y espectadores y de las salas chicas donde el contacto es más intenso y por lo tanto más protagónico. Esa es una tendencia. La otra tendencia es el repertorio clásico y por eso es que importa mucho que haya elencos capaces de reproducirlo, donde todavía lo literario importa mucho. Estoy pensando en los grandes clásicos, Shakespeare, Molière, Racine, todo, y Calderón, de la Barca, Lope de Vega, etc. Por eso es que es tan importante que haya elencos subvencionados que de alguna manera mantengan el contacto con las grandes obras de lo que es la tradición occidental a la que pertenecemos y que nos siguen hablando. En la medida en que esas obras logran pasar la barrera de los siglos, quiere decir que son vigentes. En la medida, ahora ahí la función del director es muy importante, porque el director tiene que buscar el lenguaje de hoy para hacer que Shakespeare siga siendo tan rico como lo era en su momento. Es decir, que los llamados clásicos son aquellos que atraviesan los tiempos justamente porque la experiencia humana que transmiten y digamos que el refinamiento de los recursos poéticos que usan siguen siendo todavía hoy apreciados y siguen conmoviéndonos o siguen enriqueciéndonos en nuestra experiencia.
Si eso no ocurre, dejan de ser clásicos. Si dejáramos de leer hoy a Lope de Vega o a Calderón o a cualquiera de ellos, dejarían de ser clásicos. Son clásicos en la medida en que todavía nos siguen tocando, en la medida que nos siguen conmoviendo. Y ahí está la dificultad, porque algunos de ellos dependen muchísimo de la sabiduría y la riqueza de la interpretación de los actores y del director. El teatro depende mucho de eso. Ese teatro sigue existiendo. Y también hay una insistencia en el teatro uruguayo hecho aquí. Y también en las puestas adaptadas de viejos clásicos, reescritos incluso, modificando irreverentemente los textos originales. Se dice que el siglo XX ha sido el siglo del director, frente a los siglos anteriores que eran, desde el punto de vista teatral, frente a los siglos anteriores que eran los siglos de los dramaturgos, de los textos que se transmitían y se montaban. Y yo diría que en el correr del siglo XX asistimos a una nueva inflexión, sobre todo al final, que del director se pasa al actor. Sí, el protagonista son los actores, los protagonistas son los actores. Eso aparece ya en Grotowski, en Barba, en muchísimos creadores que trabajan con actores que son los mismos, que convierten el teatro casi en una especie de, no sé, de culto, donde la preparación del actor es fundamental. Y ya redondeando, porque sí, se nos va yendo el tiempo, ¿podemos decir que todo teatro sirve? ¿Hay que hacer un decantamiento por calidad? ¿Cómo es el...? ¿Quién le pone el cascabel de la calidad al gato? En realidad, el juez allí es el receptor. No quise decir el público, porque el público se puede equivocar, etc. Pero los espectadores, así como los lectores son los que sostienen la obra literaria, los espectadores son los que hacen que sobrevivan determinados textos dramáticos y de determinadas obras. Y yo creo que, sin embargo, a veces hay una necesidad de selección. Y bueno, allí los puentes entre el espectador y el caudal de obras que hay disponibles es el director. Si tenemos buenos directores, habrá buen teatro. Buenos directores quiero decir capaces de encontrar textos que todavía enriquezcan, promuevan, emocionen, conmuevan a o asombren, espanten a los espectadores. En la medida que no los deje indiferentes y agregue algo a su experiencia de vida. Y eso es válido para todo arte. Si no hay recepción de la obra de arte como arte, ¿quién decide al final qué es el arte? El hecho de que es recibido como arte. Uno podría decir por los especialistas, no solo por los especialistas. Los especialistas pueden, en todo caso, servir de intermediarios, pero, en definitiva, los especialistas son personas que tienen como una especie de preparación especial para poder hacer ese puente. Pero si el puente se quiebra porque los especialistas no logran transmitir eso al público, a los espectadores, a los lectores, desaparece. Y la del estribo. ¿Cómo se inscribe el teatro uruguayo en el panorama de la cultura general del país? ¿Cómo está? ¿O cómo está la cultura del país? Son varios problemas en uno, porque por un lado vemos que hay poco público con respecto... Es más, tenemos menos público que en las mejores épocas del Uruguay, pensando en los años 60. Pero incluso durante la dictadura se había llegado a más de 400.000 espectadores por año y más todavía, es decir, bajó un poco el público. Pero eso es consecuencia también de que se achicaron las salas, se multiplicaron las artes de representación. Hay que pensar ya que ya no es solamente el cine como competidor del teatro, está internet, están los videos, está la televisión, es decir, que hay como una multiplicidad de espectáculos y de formas de comunicación visual a través del arte que no incluye solamente la representación teatral o las artes llamadas plásticas. Se borraron también las fronteras porque el teatro se ha mezclado con la danza, se ha mezclado también con el carnaval, se ha mezclado con las artes. Sí, aparecieron como formas mucho más complejas y creo que estamos en un periodo de explosión del teatro. Por eso que también hay algunos que reivindican como resistencia a ese fenómeno el teatro puro y duro, ¿verdad? Actores representando un texto frente a espectadores. Creo que no sé bien cuál sería el criterio para, por ejemplo, si hubiese que seleccionar obras, hubiese que saber si seguimos financiando tal espectáculo o tal otro. Cuanto más apoyos
tengan las expresiones artísticas, más integración habrá en la sociedad. Porque al final el arte lo que hace es manejar simbólicamente la interpretación de la sociedad en que se vive y de sus relaciones entre los diferentes integrantes de la sociedad y el medio y las condiciones socioeconómicas en que también que enfrentan. Entonces, y esa capacidad simbólica está en todas las comunicaciones entre los habitantes de una colectividad, pero se potencia en el arte. Si la capacidad simbólica ya está en el lenguaje, pero en el arte hay como una especie de concentración de esa capacidad simbólica. Y la capacidad simbólica yo te diría que es lo que construye una identidad. Y por lo tanto, en la medida en que esa construcción es favorecida por las artes, y no solamente por el lenguaje, los hábitos y las costumbres, que también son simbólicos, entonces el teatro tendrá siempre su lugar. Doctor Roger Mirza, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto.